Mi hijo me llamó. Mamá, nos mudamos a otra comunidad autónoma la semana pasada. Se nos olvidó decírtelo. Me quedé helada durante 5 segundos. Le contesté. Está bien, cariño. Buena suerte. Y colgué. Abrí mi ordenador portátil y envié un correo electrónico a mi abogado con un archivo adjunto muy especial. 5 segundos. Fue todo lo que necesité para comprender que mi vida acababa de partirse en dos. La voz de Javier sonaba lejana, casi mecánica, como si estuviera leyendo un guión que otra persona había escrito para él. Era un martes por la tarde. Estaba preparando el estofado de ternera que tanto le gustaba a mi nieto Mateo cuando el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Hacía 3 semanas que no sabía nada de él. Mamá, tengo que ser breve, que me voy a ir ya. Empezó, sin siquiera preguntar cómo estaba. Nos mudamos a Málaga la semana pasada. A Isabel le surgió un trabajo increíble allí, y bueno, se nos olvidó decírtelo. Ya sabes cómo son estas cosas. Todo pasó muy rápido. Se nos olvidó decírtelo. Como si yo fuera la vecina, como si fuera la señora del kiosco de la esquina, como si no fuera la mujer que lo trajo al mundo, que se pasó noches en vela cuidándolo cuando tuvo neumonía a los 7 años, que vendió las joyas de su abuela para pagarle la matrícula de la universidad. Está bien, cariño, respondí. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Mucha suerte en esta nueva etapa. Colgué antes de que pudiera notar el temblor de mis manos. El silencio que quedó en mi cocina era tan pesado que sentía cómo me aplastaba el pecho. Miré la olla con el estofado a fuego lento, los panecillos recién horneados cubiertos con un paño bordado, los juguetes de Mateo que todavía guardaba en una cesta junto al comedor. Todo lo que había preparado con tanto amor de repente me pareció una broma de mal gusto. Pero no lloré. No, en ese momento, caminé hacia mi habitación con pasos que parecían pesar toneladas. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué mi ordenador portátil. El que Javier me había regalado hacía 2 años diciéndome, para que estés conectada, mamá, que ya no te haces más joven. ¡Qué ironía! Me senté en el borde de la cama, la misma cama que compartí con Arturo durante 32 años, antes de que el cáncer me lo arrebatara. Abrí mi correo electrónico con los dedos temblorosos pero decididos. Tecleé la dirección del señor Garrido, mi abogado de toda la vida. Él había gestionado el testamento de Arturo. Él había estado allí cuando heredé el terreno de Chamartín, ese trozo de tierra que ahora valía más de 3 millones de euros. El mismo terreno donde, hacía solo 8 meses, acepté que Javier e Isabel construyeran nuestra casa familiar. Nuestra casa. ¡Qué chiste! Escribí el mensaje, corto, directo, sin dramas. Señor Garrido, necesito iniciar el proceso del que hablamos la semana pasada. Le adjunto toda la documentación. Es hora de actuar. Y aquí venía la mejor parte. El archivo adjunto. Ese archivo que llevaba meses preparando en secreto, mientras ellos pensaban que yo solo era una vieja tonta y sentimental. Fotografías, capturas de pantalla, grabaciones de audio, copias de los documentos que firmé sin leer bien, según Isabel, extractos bancarios, todo. Cada humillación documentada, cada mentira, cada céntimo que me habían sacado. Pulsé enviar y cerré el portátil con un clic seco que resonó en mi habitación vacía. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta cuando eres madre. Llega un momento en que el amor y la dignidad se encuentran en una encrucijada, y tienes que elegir. Durante años, yo elegí el amor. Tragué humillaciones, cerré los ojos ante los desprecios. Justifiqué lo injustificable. Isabel viene de una familia difícil, me decía. Javier está estresado con el trabajo. Ser nuera no es fácil. Mentiras que me contaba a mí misma para no enfrentar la verdad más dolorosa. Mi hijo se había convertido en un extraño, y yo había permitido que me convirtieran en una molestia en mi propia vida. Pero esa llamada, se nos olvidó decírtelo, pronunciado con tanta indiferencia, fue la gota que colmó el vaso. O más bien, fue el martillazo que hizo añicos el cristal en 1000 pedazos irreparables. Me levanté de la cama, volví a la cocina y apagué el fuego. El estofado podía esperar. O tal vez nadie se lo comería nunca. Ya no importaba. Lo que importaba era que por primera vez en 4 años, desde que Isabel entró en nuestras vidas como un huracán silencioso, yo había tomado una decisión, y esta vez nadie más que yo tendría el control. Miré por la ventana hacia la calle. Unos niños jugaban a la pelota. El señor López regaba sus plantas.
La señora García barría su porche como todas las tardes. La vida seguía normal para todos los demás, pero para mí todo acababa de cambiar. Cogí el móvil de nuevo y miré la última foto que tenía de Javier conmigo. Tenía 6 años. Estábamos en el Parque del Retiro, sus brazos rodeando mi cuello, sonriendo con esos dientes torcidos que a mí me parecían tan entrañables. Te quiero, mami. Era el pie de foto que había escrito aquella tarde de hacía tantos años. Ese niño ya no existía, y tampoco la mujer que aceptaría cualquier cosa con tal de no perderlo. Porque a veces, el verdadero amor no consiste en aferrarse. A veces consiste en dejar ir. Y a veces, dejar ir significa luchar por lo que es tuyo antes de que te lo quiten todo, incluida tu dignidad. Guardé el móvil en el bolsillo y respiré hondo. En 72 horas, mi hijo recibiría una notificación judicial que lo cambiaría todo. Y cuando eso ocurriera, por fin entendería que olvidarse de decirle a tu madre que te has mudado tiene consecuencias. Porque yo no me había olvidado de nada, absolutamente de nada. Si esta historia te está llegando al corazón o te recuerdan a alguien cercano, no te vayas. Suscríbete al canal para seguir acompañándome en este viaje, porque lo que viene a continuación, créeme, no querrás perdértelo. Hace 4 años, cuando Javier me llamó para decirme que quería presentarme a alguien especial, sentí esa ilusión que solo una madre puede comprender. Mi hijo, mi único hijo, por fin había encontrado a alguien que le hacía feliz después de tanto tiempo centrado únicamente en su trabajo de ingeniero. Era un domingo de octubre. Había preparado un pavo asado entero con todo su acompañamiento, la comida favorita de Javier desde que era niño. Puse la mesa con el mantel de lino que Arturo me regaló en nuestro 15º aniversario. Saqué la vajilla buena. Incluso compré flores frescas para el centro de mesa. Quería que todo fuera perfecto. Cuando sonó el timbre, me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta con una sonrisa enorme. Isabel medía casi 1,75 m. Llevaba unos tacones de vértigo que la hacían parecer aún más imponente, y un traje de chaqueta color vino que gritaba dinero. Su pelo castaño caía perfecto sobre sus hombros. Su maquillaje era impecable. Era guapa, no podía negarlo, pero había algo en su mirada, algo que en ese momento no supe descifrar. «Un placer conocerla, señora Elena», dijo, extendiendo la mano en lugar de darme un abrazo. Su apretón de manos fue firme, casi agresivo. «Javier me ha hablado mucho de usted». Javier estaba radiante. Nunca lo había visto así, con ese brillo en los ojos, esa sonrisa que no se le borraba de la cara. Estaba realmente enamorado, y yo quería que fuera feliz, así que ignoré esa vocecita dentro de mí que me decía que algo no encajaba. Durante la cena, Isabel no paró de hablar de su trabajo en una consultora, de sus viajes de negocios a San Francisco y Denver, de sus ambiciosos planes. Javier apenas abrió la boca. Solo la miraba, cautivado, mientras ella dominaba cada segundo de la conversación. «¿Qué casa tan acogedora?», dijo Isabel, mirando alrededor de mi comedor. La forma en que dijo «acogedora» me sonó a como si hubiera dicho «pequeña» o «anticuada». Javier me dijo que lleva aquí casi 30 años. 32, corregí, intentando mantener un tono amable. Crecí aquí, mi hijo creció aquí. Esta casa tiene historia. Claro, la historia es importante, respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Aunque a veces hay que saber cuándo es el momento de pasar página, ¿no cree? Esa fue la primera señal, pero la dejé pasar. Los meses siguientes fueron un torbellino. Javier cada vez me visitaba menos. Antes pasaba los domingos conmigo, me ayudaba con las reparaciones de la casa, hablábamos durante horas mientras tomábamos café. Ahora todo eran excusas. Es que Isabel quiere ir a ese restaurante nuevo. Es que tenemos planes con los amigos de Isa. Es que su familia nos ha invitado a Marbella. Su familia como si la suya no existiera. En febrero, 6 meses después de conocerse, Javier me llamó, emocionado. «Mamá, le he pedido matrimonio a Isabel y me ha dicho que sí. Nos casamos en agosto. 6 meses de noviazgo. 6 meses para decidir pasar el resto de tu vida con alguien. ¿No crees que es un poco precipitado, cariño?», me atreví a preguntar. «Apenas la estás conociendo. Mamá, cuando encuentras a la persona adecuada, lo sabes. Tú y papá también os casasteis rápido, ¿no?». En eso tenía razón. Arturo y yo nos habíamos casado al año de conocernos, pero era diferente, o eso quería creer yo. La boda fue en una finca elegante en la Sierra de Madrid. Isabel lo quiso todo perfecto, todo controlado. Me ofrecía ayudar con los gastos.
Al fin y al cabo, era la madre del novio. No se preocupe, señora Elena, me dijo Isabel con esa sonrisa condescendiente. Mis padres ya se han encargado de todo. Usted solo relájese y disfrute. Me sentí como una invitada en la boda de mi propio hijo. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, un pensamiento cruzó mi mente, pero lo empujé muy al fondo. Javier parecía tan feliz, tan completo. ¿Quién era yo para arruinar eso? Después de la boda, las cosas cambiaron aún más rápido. Javier e Isabel se mudaron a un piso en el barrio de Salamanca, un sitio bonito, moderno, pero increíblemente caro. Cuando fui a visitarlos por primera vez, Isabel me abrió la puerta con una sonrisa tensa. Señora Elena, qué sorpresa. Javier no me dijo que venía. Lo llamé esta mañana, me dijo que me pasara, respondí, llevando un tupper con las lentejas que les había cocinado. Ah, sí, bueno, pase. Aunque hubiera preferido que lo hubiéramos coordinado antes, ya sabe, para tener la casa presentable. La casa estaba impecable, demasiado impecable, como un piso piloto, no un hogar. Esa visita duró 20 minutos. Isabel tenía una llamada importante de trabajo, y yo entendí que su empleo era muy exigente. 3 meses después, en su 34 cumpleaños, Javier no respondió a mis llamadas. Lo llamé 5 veces. Nada. Le envié mensajes. Nada. Pasé toda la tarde mirando la tarta de chocolate que le había hecho, viéndola ahí, intacta, burlándose de mí. Al día siguiente, recibí un mensaje escueto. Perdona, mamá, se me pasó. Isabel me organizó una fiesta sorpresa con sus amigos y apagué el móvil. Se le pasó. Su cumpleaños, el día que lo traje al mundo después de 18 horas de parto. Esa noche lloré por primera vez. Lloré abrazada al reloj de bolsillo de Arturo, el que él siempre llevaba y que yo ahora guardaba en mi mesita de noche como un tesoro. Ay, Arturo, susurré en la oscuridad de mi cuarto. ¿Qué le está pasando a nuestro hijo? Pero lo peor estaba aún por llegar. Ni siquiera podía imaginar lo que Isabel tenía planeado, ni cómo usaría el amor de madre que yo sentía como un arma en mi contra. Porque cuando llegó diciembre y me invitaron a pasar la Nochebuena con ellos, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que quizás era cuestión de tiempo, de que Isabel se acostumbrara a mí. Qué equivocada estaba. La cena de Nochebuena fue en casa de los padres de Isabel en La Moraleja, una mansión de 3 plantas con jardín y hasta una fuente. Llegué con mi jamón asado a la miel y mi tarta de manzana, orgullosa de compartir nuestras tradiciones. La madre de Isabel, Gabriela, me recibió con una amabilidad fingida. Ay, señora Elena, no se hubiera molestado. Ya tenemos el catering contratado. Mi comida acabó en la cocina, arrinconada entre los platos sucios. Durante la cena, me sentaron en el extremo de la mesa, lejos de Javier. Escuchaba risas, brindis, conversaciones de las que no formaba parte. En un momento dado, Isabel levantó su copa y dijo: «Un brindis por esta familia tan bonita que me ha acogido, por mis suegros que ya no están, pero que seguro estarían orgullosos de Javier». Arturo no estaba, pero yo sí. Yo estaba allí mismo, viva, presente, invisible. Javier ni siquiera corrigió a su mujer, solo brindó con una sonrisa. Esa noche, volví a casa sola en un taxi mientras todos los demás seguían celebrando. Y allí, en el asiento trasero de ese coche que olía a ambientador de pino y a tabaco rancio, tomé una decisión. No iba a mendigar más un lugar en la vida de mi hijo. Si querían apartarme, podían intentarlo, pero no iba a ser tan fácil como ellos pensaban. Los meses siguientes fueron como ver morir a alguien a cámara lenta. Cada llamada no respondida, cada excusa, cada «luego te llamo», «mamá», que nunca llegaba. Era como arrancarme un trozo del alma. Febrero llegó con su aire frío y sus promesas vacías. En mis 66 cumpleaños, me desperté temprano como siempre. Me preparé un café, me senté en la mesa de la cocina y esperé. Esperé la llamada que solía llegar a las 7 de la mañana sin falta. La llamada en la que Javier me cantaba el cumpleaños feliz, desafinado pero con todo su corazón, igual que cuando era niño. Pasaron las 7, las 8, las 9. A las 10 de la mañana recibí un mensaje de texto. «Feliz cumple, mamá. Perdona por no llamar. Tenía una reunión a primera hora. Te queremos mucho. Te queremos, en plural, como si el amor de Isabel por mí fuera real». No respondí. Me quedé mirando ese mensaje frío, sin alma,
y algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero la vida siguió, porque eso es lo que hace. La vida sigue aunque te estés rompiendo por dentro. En marzo, mi mejor amiga, Laura, me invitó a la barbacoa de su familia. Venga, Elena, no puedes quedarte encerrada en casa todo el tiempo. Necesitas distraerte. Laura me conocía desde que éramos niñas. Sabía leerme la tristeza incluso cuando yo intentaba ocultarla. Fui a aquella reunión, y allí fue donde escuché las palabras que confirmarían mis peores sospechas. Estaba en la cocina ayudando a servir el ponche cuando oí la voz de Rosa, la prima de Laura, hablando en el salón. No intentaba escuchar a escondidas, pero mi nombre flotó en la conversación como una alarma. Sí, me lo contó mi amiga Sandra, que trabaja con Isabel. Dice que en la oficina siempre se está quejando de su suegra, que es demasiado dependiente, que siempre busca atención, que Javier no puede hacer su vida porque su madre no le suelta. El cucharón se me cayó de las manos, salpicando el suelo de ponche caliente. ¿Y Javier qué dice?, preguntó otra voz. Pues según Sandra, Javier ya no la defiende. Dice que Isabel le tiene comido el coco, que la señora Elena llamó un día llorando porque llevaban 3 semanas sin saber de ellos, y que Isabel le dijo a Javier que su madre era una manipuladora, que usaba las lágrimas para hacerle sentir culpable. Manipuladora. Yo, la mujer que había doblado turnos como secretaria para que mi hijo estudiara ingeniería en una universidad privada, la que vendió la escritura del pequeño terreno que mi abuela me dejó en el desierto para pagar su programa de estudios en el extranjero, la que se quedó viuda y nunca se volvió a casar para dedicarle toda su atención a ese niño que ahora me veía como una carga. Salí de aquella casa sin despedirme. Laura me alcanzó en la calle. Elena, espera. No les hagas caso. Son solo cotilleos. ¿Cotilleos?, dije, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Laura, mi hijo no me habla. Cuando lo hace, es por obligación. Su mujer me odia y él lo permite. Eso no es un cotilleo. Esa es mi realidad. Esa noche, sola en mi casa, hice algo que nunca pensé que haría. Abrí Facebook y busqué el perfil de Isabel. No solía usar las redes sociales, pero necesitaba entender. Necesitaba ver lo que ella mostraba al mundo. Su perfil estaba lleno de fotos. Ella y Javier en restaurantes elegantes. Ella y Javier en la playa. Ella y Javier en fiestas con amigos. Sonrisas perfectas, poses estudiadas, pies de foto cursi sobre el amor verdadero. Seguí bajando y encontré una foto de Navidad. La misma Navidad en la que yo había estado, invisible en aquella mansión. La foto mostraba a Isabel, a Javier y a sus padres. El pie de foto decía: Navidad en familia. Afortunada de tener a los mejores suegros del mundo. Yo no existía. No había ni una mención, ni un comentario, nada. Era como si no hubiera estado allí, como si no existiera. Cerré el portátil con tanta fuerza que la pantalla tembló. Me sudaban las manos y el corazón me latía tan deprisa que pensé que me daría un infarto allí mismo. Pero lo peor llegó en abril, durante una comida familiar que organizó la hermana de Arturo, mi cuñada Patricia. Era el cumpleaños de su hija, y nos reunimos todos en su casa de la sierra. Llegué temprano, como siempre, para ayudar con los preparativos. Javier e Isabel llegaron 2 horas tarde. Cuando entraron, Isabel llevaba una blusa de seda color marfil que debía de costar más de 2 meses de mi alquiler. Javier traía una botella de vino que probablemente tampoco era barata. Se veían elegantes, exitosos, perfectos. Perdonad el retraso, dijo Isabel con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Teníamos un desayuno con unos inversores. Ya sabéis cómo son los negocios. Patricia les dio su sitio en la mesa principal. Yo acabé sentada con los primos lejanos, cerca de la cocina. Durante la comida, Isabel acaparó toda la atención. Habló de su ascenso en la empresa, del nuevo todoterreno que estaban a punto de comprar, de sus planes de viajar a Europa en verano. Y bueno, dijo en un momento dado, limpiándose la boca delicadamente con la servilleta. También estamos mirando opciones para mudarnos a una casa más grande. El piso se nos está quedando pequeño. Javier asintió, emocionado. Sí, estamos mirando por la zona de Aravaca o Pozuelo, algo con jardín. 3 habitaciones, algo con posibilidades. 3 habitaciones. Una para ellos, una de estudio, una de invitados. En ningún momento mencionaron una para la abuela, para mí. ¿Y Elena qué?, preguntó Patricia. Dios bendiga a mi cuñada.
¿No habéis pensado en algo con espacio para ella también? Digo yo, para que esté cerca del nieto cuando venga uno. El silencio que se hizo fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Isabel soltó una risita nerviosa. Ay, Patricia, qué graciosa eres. Elena está perfectamente en su casa. Tiene sus cosas, sus recuerdos, su independencia. No creo que a su edad le apetezca estar de mudanzas. ¿Verdad, Elena? Todos se giraron para mirarme. Yo estaba al fondo, cerca de la cocina, como una invitada de segunda en la fiesta de mi propia familia. No, claro que no. Mentí, sintiendo cómo se me apretaba la garganta. Estoy muy a gusto donde estoy. Isabel sonrió, victoriosa. Javier ni siquiera me miró. Esa tarde, mientras todos se despedían con abrazos y promesas de verse pronto, me acerqué a Javier. Le cogí del brazo suavemente. Cariño, ¿podemos hablar un momento? Él miró a Isabel como pidiendo permiso. Ella consultó su reloj. Javier, tenemos que irnos. Hemos quedado con los Martín a las 6. Mamá, ¿puede ser otro día? Me dijo mi hijo, mi único hijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Es que vamos tarde. Los vi alejarse. Javier le abrió la puerta del coche a Isabel con una delicadeza que ya no me mostraba a mí. Ella se subió con elegancia, sin mirar atrás, sin despedirse. Patricia se acercó y me puso una mano en el hombro. Elena, esa mujer no le hace bien a Javier. Lo ve cualquiera. Pero él no lo ve, susurré. O no quiere verlo. Esa noche, de vuelta en mi casa vacía, me senté en el salón a oscuras. No encendí las luces, no puse la tele. Solo me quedé ahí, en el mismo sillón donde Javier y yo veíamos películas los viernes, donde él hacía los deberes mientras yo tejía, donde reíamos y hablábamos hasta quedarnos dormidos. Ahora ese sillón era solo mío, y la casa, tan llena de recuerdos, se sentía como un mausoleo. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no era solo tristeza, era algo más oscuro, más frío. Era el principio del fin de mi paciencia. Porque una cosa es que te ignoren, y otra muy distinta es que te borren. E Isabel me estaba borrando, línea a línea, de la vida de mi hijo. Lo que ella no sabía era que a mí todavía me quedaba tinta, y estaba a punto de escribir mi propio final. Mayo llegó con su calor asfixiante, y una llamada que lo cambiaría todo. Era un sábado por la mañana. Estaba regando las plantas del patio trasero cuando sonó el teléfono. Javier. Mi corazón dio un salto tonto y esperanzado, como si fuera la primera vez que me llamaba en meses. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba extrañamente alegre, casi forzada. Hace mucho que no hablamos. 3 meses. 3 meses exactos desde que tuvimos la última conversación de verdad. Aquí estoy, cariño, ya sabes, como siempre. Genial, genial. Oye, mamá, Isabel y yo queremos pasarnos a verte esta tarde. Tenemos algo importante que contarte. Algo que te va a hacer muy feliz. Algo importante. Qué irónico. Cuando había pasado algo verdaderamente importante en mi vida, como cuando me operaron de la vesícula el año pasado, él no estuvo. Llegó al hospital cuando ya estaba en reanimación con un ramo de flores mustias que claramente había comprado en una gasolinera. Claro, cariño. Os espero. Colgué y una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era ilusión. Era algo más parecido a un presentimiento. Esa intuición que las madres desarrollamos después de años conociendo a nuestros hijos. Pasé la tarde limpiando, cocinando. Preparé té helado, corté fruta, hice unos hojaldres de salchicha. Una parte de mí todavía quería complacerle. Todavía buscaba su aprobación como si fuera aquel niño de 7 años que me abrazaba y me decía que yo hacía la mejor comida del mundo. Llegaron a las 5 de la tarde. Isabel llevaba un vestido beige, unas gafas de sol que no se quitó hasta que estuvo dentro de casa, y esa sonrisa que yo ya había aprendido a descifrar. Falsa, calculadora, peligrosa. Señora Elena, qué bonita tiene la casa, dijo, mirando alrededor como si fuera la primera vez que estaba allí, cuando la había visitado al menos 10 veces. Tiene un encanto muy tradicional. Tradicional. Otra forma elegante de decir viejo, anticuado. Nos sentamos en el salón. Javier estaba nervioso, inquieto. Evitaba mi mirada. Isabel, en cambio, estaba relajada, en completo control de la situación. Mamá, tenemos una noticia maravillosa, empezó Javier, mirándome por fin.
Sus ojos brillaban, pero no supe distinguir si era de felicidad o de otra cosa. Isabel está embarazada. Vas a ser abuela. El mundo se detuvo por un segundo. Abuela. Iba a ser abuela. Un nieto. Una continuación de Arturo. De mí. De nuestra familia. Las lágrimas brotaron sin permiso. Me levanté para abrazar a Javier, pero Isabel se interpuso, extendiendo su mano de forma protocolaria como si fuéramos socias. Gracias, señora Elena. Estamos muy ilusionados. Volví a sentarme, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, intentando procesar la información. Pero eso no es todo, continuó Isabel, cruzando las piernas con elegancia. También queremos compartir contigo nuestros planes de futuro. Javier y yo hemos estado pensando mucho en qué tipo de vida queremos darle a nuestro bebé. Ahí venía. Lo sentí en el aire, en la forma en que Isabel se inclinó hacia adelante, en cómo Javier miraba fijamente al suelo. El piso donde vivimos es demasiado pequeño para criar a un niño. Necesitamos espacio, un jardín, un lugar donde pueda crecer seguro y feliz. Tenéis razón, dije, sin entender todavía a dónde quería llegar. Podríais buscar una casa de alquiler mientras ahorráis para comprar algo vuestro. Isabel soltó una risita que me provocó un escalofrío. Bueno, señora Elena, en realidad, veníamos a proponerle algo mucho mejor, algo que nos beneficiaría a todos. Javier por fin habló. Mamá, hemos estado pensando en tu terreno, el de Chamartín, el que te dejó papá. Mi terreno. El terreno que Arturo compró hace 20 años con los ahorros de su vida. El terreno que se había revalorizado año tras año, a medida que la zona se convertía en una de las más cotizadas de la ciudad. 600 metros cuadrados en una ubicación privilegiada. Mis ahorros, mi seguridad. ¿Qué pasa con mi terreno? Pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. Bueno, tomó la palabra Isabel como si fuera su conversación, su decisión. La verdad es que, a su edad, señora Elena, mantener una propiedad de ese tamaño es complicado. Tiene que pagar el IBI, los suministros, y ni siquiera la está usando. Solo está ahí, vacía, sin ningún propósito. Es mi herencia, respondí, con más firmeza de la que esperaba. Es lo que Arturo me dejó. Exacto, interrumpió Javier con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Es tu herencia, mamá, pero podría ser mucho más. Podríamos construir una casa preciosa allí, una casa grande, de 2 plantas, con jardín, y tú podrías vivir con nosotros. Seríamos una familia de verdad. Una familia de verdad. Como si no lo hubiéramos sido antes, como si los últimos 4 años de distancia y desprecio fueran solo imaginaciones mías. Nosotros construiríamos todo con nuestros ahorros, continuó Isabel. Tenemos muy buenos contactos con arquitectos y constructores. Haríamos algo moderno, funcional, y por supuesto, tendríamos un espacio especial para usted, señora Elena. Su propia habitación con baño privado para que tenga su intimidad, pero esté cerca de su nieto. Mi propia habitación en mi propio terreno. Qué generoso. No lo sé, dije lentamente, intentando ordenar mis pensamientos. Es un paso muy grande. Necesito pensarlo. La máscara de Isabel se resquebrajó por un segundo. Vi la frustración en sus ojos. Mamá, Javier se arrodilló frente a mí, tomándome las manos. Hacía tanto tiempo que no me tocaba así, que casi había olvidado cómo se sentía. Piénsalo. Podrías ver crecer a tu nieto cada día. No estarías sola en esta casa tan grande. Estaríamos todos juntos, en familia. ¿No es eso lo que siempre has querido? Tenía razón. Era exactamente lo que siempre había querido. Estar cerca de mi hijo, de mi futuro nieto, no despertarme sola cada mañana en esta casa llena de recuerdos y vacía de vida. ¿Y cómo funcionaría exactamente? Pregunté, sintiendo cómo mi resistencia empezaba a desmoronarse. Los gastos, la construcción, la propiedad. Sería todo muy sencillo, dijo Isabel, sacando unos papeles perfectamente doblados de su bolso. Mi amigo Bernardo es notario. Nos ayudaría con todo el papeleo. Básicamente, usted mantendría la propiedad del terreno, pero nos daría un permiso legal para construir. Es un contrato temporal mientras se construye la casa. Luego, cuando todo esté listo, ya podemos hacer los arreglos finales para que todos quedemos registrados como propietarios. Todo muy transparente, todo legal. Los papeles temblaban en mis manos. Había letra pequeña, párrafos largos, términos legales que no entendía. No sé, dejadme que lo lea.
Que lo consulte con el señor Garrido. El señor Garrido. Isabel casi escupió el nombre. Ese hombre debe de tener como 90 años, mamá. Con todo el respeto, necesitamos abogados actualizados, que entiendan cómo funcionan las cosas ahora. El señor Garrido tenía 74 años y había sido el abogado de confianza de Arturo durante 30 años. Pero Isabel tenía una forma de hacerte dudar de todo, hasta de la gente en la que más confiabas. Mamá, Javier me apretó las manos. Confía en mí. ¿Cuándo te he fallado? Esa pregunta me dolió más de lo que él podía imaginar, porque la respuesta era constantemente, durante los últimos 4 años. Pero en ese momento, con sus ojos suplicantes y la promesa de un nieto, de una familia unida, de no estar más sola, todo eso nubló mi juicio. Está bien, susurré. Pero quiero leerlo todo antes de firmar. Isabel sonrió, y esa sonrisa debería haberme advertido de que acababa de cometer el mayor error de mi vida. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, Javier había vuelto a mi vida. Me llamaba casi todos los días. Se pasaba los fines de semana. Incluso fue al mercado conmigo un sábado, igual que cuando era niño. Por otro, algo no se sentía bien. Era como si todo fuera demasiado perfecto. Demasiado repentino. Isabel lo organizaba todo con una eficacia militar. Venía a mi casa con carpetas llenas de planos, catálogos de acabados, presupuestos de constructoras. Siempre sonriente, siempre educada, siempre presionando para que las cosas fueran más rápido. Señora Elena, mire qué bonitos quedarían estos suelos de porcelana en el salón, decía, enseñándome revistas de diseño. Y en su habitación podríamos poner un armario enorme con espacio para todas sus cosas. Mi habitación. Cada vez que lo decía, algo se me retorcía en el estómago. Una tarde de julio, Isabel llegó con Bernardo, el notario. Era un hombre de unos 45 años, traje caro, sonrisa ensayada, un apretón de manos demasiado firme. Señora Elena, un placer. Isabel me has hablado maravillas de usted, dijo, abriendo su maletín sobre la mesa de mi comedor. Vamos a hacer esto rápido y sencillo para que usted no tenga que preocuparse. Rápido y sencillo. Esas palabras deberían haberme alarmado. Puso una pila de documentos frente a mí. Esto es solo una autorización temporal para que su hijo pueda empezar a construir en el terreno. Usted mantiene la propiedad total. No se preocupe. Es solo un formalismo. ¿Y por qué no puede construir sin este papel? Pregunté, intentando entender. Bernardo soltó una risa condescendiente. Ay, señora, es que el banco no presta el dinero para la construcción si el solicitante no tiene un documento que acredite su derecho a edificar en la propiedad. Es simple burocracia. Nada de qué preocuparse. Javier estaba sentado a mi lado, asintiendo a cada palabra que decía el notario. Es lo normal, mamá. Todos los bancos lo exigen. Cogí el bolígrafo que Bernardo me tendió. Se sentía pesado como el plomo. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos alguna señal de duda, de advertencia. Solo vi ilusión, esperanza, esa luz que llevaba años apagada. Firmé 1, 2, 3 páginas, mi nombre completo en cada línea de puntos. Perfecto, dijo Bernardo, recogiendo rápidamente los papeles. En 2 semanas deberíamos tener el préstamo aprobado y podemos empezar a construir. Cumplieron su palabra. 2 semanas después, las máquinas llegaron a mi propiedad. El ruido de los tractores, el polvo, el movimiento constante de obreros transformaron ese espacio tranquilo en un caos organizado. Javier me llevaba a ver el progreso cada semana. Mira, mamá, aquí va a estar la cocina enorme con la isla en el centro. Y ahí al fondo, tu habitación, con unos ventanales grandes para que entre el sol. Para septiembre, las paredes ya estaban levantadas. Era una casa preciosa, no podía negarlo. 2 plantas, fachada moderna, grandes ventanales. Isabel había diseñado cada detalle. Un domingo, mientras comíamos en mi casa, Isabel soltó la bomba. Señora Elena, tenemos una noticia maravillosa, dijo, acariciando su vientre de 5 meses. El bebé es un niño. Le vamos a poner Mateo, como mi abuelo. Mateo. Ni siquiera consideraron ponerle Arturo, como su abuelo paterno. ¡Qué nombre tan bonito! Mentí, sintiendo una punzada en el pecho. Y bueno, con el bebé en camino, necesitamos acelerar la construcción, continuó Isabel. El problema es que el presupuesto se nos está yendo un poco de las manos. Los materiales han subido. Ya sabe cómo están las cosas.
Javier carraspeó, incómodo. Mamá, estábamos pensando. Bueno, el terreno es tuyo. La casa va a ser para todos. ¿Podrías ayudarnos con una parte de los costes de la obra? Ahí estaba. La verdadera razón de esta reconciliación repentina. ¿Cuánto necesitáis? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería alta. 250.000 euros, dijo Isabel sin pestañear. Sé que suena a mucho, pero es una inversión. Es para la casa donde crecerá su nieto. 250.000 euros. Los ahorros que tenía de mi jubilación, del seguro de vida de Arturo, de años de trabajo, mi colchón financiero, mi seguridad. Es todo lo que tengo, susurré. Lo sabemos, mamá. Javier me tomó la mano. Y por eso significa tanto para nosotros. Sería tu regalo para tu nieto. Imagina cuando Mateo crezca. Podrás contarle que su abuela ayudó a construir su casa. Además, añadió Isabel, señora Elena, cuando la construcción esté terminada, la casa valdrá al menos 3 millones de euros. Su inversión se triplicará. Los días siguientes fueron una tortura. El señor Garrido me llamó, preocupado. Elena, no me gusta esto. Déjame revisar los papeles que firmaste. Pero ya era tarde. Ya había dicho que sí. Ya había prometido el dinero. Y lo más importante, ya había visto la ilusión en los ojos de Javier. Transferí los 250.000 euros a la cuenta de la constructora. Vi cómo mi saldo bancario caía en picado, dejándome con apenas 50.000 de reserva. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, abrazada al reloj de bolsillo de Arturo. Perdóname, mi amor, susurré al aire. Perdóname por gastar así tus ahorros, pero es por nuestro nieto, es por la familia. En diciembre nació Mateo. Cuando Javier me llamó desde el hospital, yo estaba lista con la canastilla que había comprado, los patucos que había tejido con mis propias manos. Mamá, mejor no vengas hoy. Isabel está muy cansada y necesita descansar. Ya te avisamos mañana. El mañana se convirtió en 3 días. Cuando por fin me dejaron ir al hospital, Mateo ya tenía 4 días. La habitación estaba llena de flores, de globos, de visitas. Los padres de Isabel, sus hermanas, sus amigos. Yo llegué con mi humilde regalo y mi corazón roto. Isabel me dejó coger a Mateo durante exactamente 5 minutos. Cuidado con la cabeza, señora Elena. Así no. Deje que le enseñe. Ese bebé precioso con los ojos de Javier y la nariz de Arturo era mi nieto, pero se sentía como una propiedad privada de Isabel. Febrero llegó con la casa casi terminada. Se veía espectacular, pero cuando fui a ver mi supuesta habitación, el corazón se me encogió. No era una habitación, era un cuarto de servicio, pequeño, oscuro, con un baño minúsculo y una ventana que daba al patio trasero. Es temporal, mamá, me explicó Javier, hasta que terminemos de instalarlo todo. Mentira. Todo era una mentira, y yo había sido demasiado tonta para verlo venir. Marzo del año siguiente llegó con la promesa de la mudanza. La casa estaba lista, imponente, con sus 2 plantas relucientes y su jardín perfectamente cuidado. Isabel organizó una pequeña fiesta de inauguración. Invitó a sus amigos, a sus padres, a sus compañeros de trabajo. Yo ayudé en la cocina, preparando aperitivos que nadie me agradeció. Señora Elena, las gambas van en la mesa de la terraza, no aquí, me corrigió Isabel, moviendo la bandeja que yo había colocado con tanto esmero. Durante el tour que Isabel dio a sus invitados, escuché cada palabra desde la cocina. Esta es la habitación principal con vestidor y baño en suite. Aquí la habitación de Mateo, diseñada en tonos neutros para estimular su desarrollo. Y este es el despacho de Javier. Nadie preguntó dónde estaba mi habitación. Nadie pareció notar mi ausencia en el recorrido. Cuando todos se fueron, Isabel me llevó a la parte de atrás de la casa. Aquí tiene su espacio, señora Elena. Sé que es pequeño, pero es acogedor. Acogedor. La habitación medía apenas 10 metros cuadrados. La cama individual cabía justo al lado del armario viejo que habían traído de mi casa. El baño era tan estrecho que había que entrar de lado. La ventana daba al muro del vecino. Es temporal. Repetí las palabras de Javier como un mantra. Es temporal. Pero no lo era. La mudanza fue caótica. Los muebles de mi casa quedaron desperdigados por la nueva construcción. Mi juego de salón acabó en la sala de estar principal. Mi comedor en la zona de invitados.
mis cuadros en las paredes que Isabel eligió. Todas mis cosas estaban repartidas por todas partes, pero nada era verdaderamente mío. Ay, señora Elena, este sillón está muy gastado. Mejor lo guardamos en el trastero, decía Isabel, señalando el sillón donde Arturo leía el periódico cada mañana. Estos platos están desconchados, deberíamos tirarlos. La vajilla de boda de mis padres, con sus bordes dorados y sus pequeñas imperfecciones. Este cuadro no pega con la decoración moderna. El cuadro que Javier me pintó en primaria, su primer autorretrato. Mi vida entera estaba siendo descartada, trozo a trozo. Las normas llegaron en la segunda semana. Isabel las llamó acuerdos de convivencia y las escribió en un folio que pegó en la nevera con un imán. Horario de cocina, de 7 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde. Fuera de este horario, por favor, no usar los fuegos. Prohibido recibir visitas sin avisar con 24 horas de antelación. Días de lavandería, martes y viernes, máximo 2 coladas. Prohibido entrar en la habitación de Mateo sin autorización. Leí aquella lista sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas. Prohibido entrar en la habitación de mi propio nieto. Son solo para ayudarnos a organizarnos mejor, me explicó Javier cuando me quejé. La convivencia requiere límites, mamá. No te lo tomes como algo personal. ¿Cómo no tomármelo como algo personal si me estaban tratando como a una empleada en mi propio terreno? Las humillaciones se volvieron diarias. Un martes, Isabel entró en mi habitación sin llamar. «Señora Elena, ¿ha usado usted mi champú?», preguntó, con los brazos en jarras. «No, yo tengo el mío. Pues es que ayer estaba lleno y hoy está por la mitad. Y como usted es la única que entra en el baño de arriba cuando limpia». «Que no lo he usado, Isabel, te lo digo yo». Bueno. Solo digo que si necesita algo, puede pedirlo. No tiene por qué coger cosas que no son suyas. Me estaba acusando de ladrona en mi propio terreno, con mi propio dinero invertido en cada centímetro de esa casa. Peor fue el día que quise coger a Mateo. El bebé estaba llorando en su carrito en el salón. Yo estaba cerca, doblando la colada. Lo cogí en brazos, acunándolo con suavidad como había acunado a Javier 34 años atrás. Isabel bajó corriendo las escaleras. «¿Qué hace, señora Elena?» «Nada. Solo lo estaba calmando. Le he dicho 1000 veces que no lo coja sin lavarse las manos antes». «Los gérmenes, señora Elena. Los gérmenes». Me arrebató a Mateo de los brazos como si yo fuera una amenaza, como si fuera una extraña peligrosa. «Sí me he lavado las manos», mentí, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. «No lo ha hecho. La he visto. Estaba doblando ropa, y luego lo ha tocado. Por favor, tenga más cuidado con mi hijo. Mi nieto, no su hijo, mi nieto». Mayo trajo otra sorpresa. Estábamos cenando, uno de los pocos momentos en que los tres compartíamos la mesa. «Señora Elena, tenemos que hablar de algo importante», empezó Isabel, limpiándose la boca con delicadeza. Javier dejó de comer, mirando fijamente su plato. «La verdad es que los gastos de la casa son muy altos. El agua, la luz, el gas, el IBI, todo ha subido mucho. Puedo ayudar, me ofrecí. Tengo mi pensión. Sí, bueno, de eso precisamente queríamos hablar. Creemos que lo justo es que contribuya con una parte proporcional de los gastos». «Claro, sin problema. ¿Cuánto?». Isabel deslizó un papel por la mesa. Era una lista detallada. Luz, agua, gas, internet, IBI. Mantenimiento. Abajo, en números rojos. Contribución mensual sugerida. 800 euros. 800 euros. Casi la mitad de mi pensión. Es mucho. Balbuceé. «Señora Elena, usted vive aquí, usa los servicios. No puede pretender que todo sea gratis. Pero yo puse 250.000 euros para la construcción, y el terreno es mío». La cara de Isabel se endureció. «El terreno es suyo, pero la casa es nuestra. Nosotros pagamos la construcción, los acabados, todo. Su aportación fue voluntaria, nadie la obligó». Miré a Javier, esperando que me defendiera, que dijera algo. «Mamá, es lo justo. Todos tenemos que contribuir». Esa noche, sola en mi cuartito del fondo, hice las cuentas. Con la mensualidad, me quedarían apenas 600 euros para comida, medicinas, transporte, todo. Y todavía tenía que pagar mi seguro médico. Me senté en el borde de la cama
y saqué el reloj de Arturo del cajón de la mesita. Me están robando. Mi amor, le susurré al reloj. Me están robando mi dinero, mi dignidad, mi nieto, y no sé cómo pararlos. Pero entonces recordé algo. Recordé que meses atrás, cuando empecé a sentir que algo no iba bien, había llamado al señor Garrido. Él había insistido en revisar los papeles. Elena, tráeme todo lo que firmaste, todo. Y lo había hecho. Le había llevado copias de cada documento. Me levanté de la cama y busqué en el fondo de mi armario la caja de zapatos donde guardaba los papeles importantes. Allí estaba, la tarjeta del señor Garrido y una nota que me había escrito él mismo. Elena, cuando estés lista para actuar, llámame. Guardé la tarjeta en el bolsillo. Todavía no era el momento. Necesitaba más pruebas, más evidencias, porque algo me decía que lo peor estaba aún por llegar. Y no me equivocaba. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Junio, julio, agosto, pasaron en una neblina de humillaciones diarias que me hacían dudar de si todavía existía o si me había convertido en un fantasma en mi propio terreno. Las mañanas eran lo peor. Me despertaba a las 5:30, antes que nadie, para poder usar la cocina sin molestar. Me preparaba el café en silencio, con cuidado de que la cafetera no hiciera demasiado ruido. Una vez se me cayó una cuchara en el fregadero, e Isabel bajó furiosa. Señora Elena, son las 6 de la mañana. Mateo acaba de dormirse hace 2 horas. ¿Puede, por favor, tener más cuidado? Me disculpé como si hubiera cometido un crimen, como si hacer ruido en mi propia cocina fuera un pecado imperdonable. Peor fue el día que quise invitar a Laura a comer. Avisé a Isabel con una semana de antelación, como exigían las normas. Señora Elena, ese día la casa está ocupada. Vienen unos clientes de Javier a cerrar un trato. No puede tener visitas. Pero te avisé hace una semana, y yo le estoy avisando con 2 semanas de antelación de que ese día está ocupado. Las visitas de negocios tienen prioridad. Tuve que cancelar a Laura. No puedo recibirte aquí. Quedamos en tu casa, le escribí, sintiendo cómo la vergüenza me quemaba hasta los huesos. Elena, ¿qué está pasando? Me preguntó por teléfono. Esa casa está en tu terreno. ¿Cómo que no puedes tener visitas? No supe qué responder, porque decirlo en voz alta lo haría todo demasiado real, demasiado patético. En julio, mi hermana Carmen vino de Sevilla a visitarme. Hacía 2 años que no la veía. Cuando llegó y vio dónde me habían relegado, se le llenaron los ojos de lágrimas. Elena, esto es un cuarto de servicio. ¿Qué te han hecho? Es temporal. Volví a mentir. La mentira que ya ni yo misma me creía. Durante los 3 días que duró su visita, Carmen lo vio todo. Vio cómo Isabel me hablaba con ese tono condescendiente. Vio cómo Javier me ignoraba cuando su mujer estaba presente. Vio cómo me prohibían coger a Mateo sin supervisión. Ese niño es tu nieto, Elena. Tienes derechos. No quiero crear problemas. Mateo es hijo de Isabel. Ella decide. Mateo es hijo de tu hijo, y tú eres su abuela. Despierta, hermana, que te están pisoteando. Pero yo seguía paralizada, todavía creyendo que si me portaba bien, si cumplía todas las normas absurdas, las cosas acabarían mejorando. Agosto trajo la gota que casi colma el vaso. Isabel encontró una marca de pintalabios en una toalla. Señora Elena, ¿ha usado usted las toallas blancas del baño de invitados? No, yo tengo las mías. Pues alguien las ha usado y las ha manchado. Y como usted limpia los baños. No he sido yo, Isabel. Pues alguien tiene que reponer esas toallas. El juego costó 100 euros. Le voy a descontar 25 euros de su próximo pago. Mi próximo pago. Como si fuera una empleada. Como si los 800 euros que ya pagaba mensualmente no fueran suficiente humillación. Esa noche, llamé al señor Garrido desde mi habitación, con la puerta cerrada, hablando en susurros. Señor Garrido, necesito saber qué firmé exactamente. Necesito saber si puedo hacer algo. Elena, te estaba esperando. Ven mañana al despacho. Tengo información que necesitas oír. Al día siguiente inventé una excusa sobre una cita médica. Cogí el metro hasta el centro. Caminé las 3 calles hasta el edificio antiguo donde el señor Garrido tenía su despacho desde hacía 40 años. Me recibió con un abrazo paternal. Me ofreció un café, me hizo sentar. Luego sacó una carpeta gruesa. Elena, lo que te voy a contar no te va a gustar, pero necesitas saberlo. El corazón empezó a latirme más deprisa.
Los papeles que firmaste no eran una autorización temporal. Era una cesión de derechos de edificación. Básicamente, les diste a Javier e Isabel el derecho legal a construir en tu terreno y a registrar la construcción a su nombre. El mundo empezó a dar vueltas. ¿Qué significa eso? Significa que la casa, aunque esté en tu terreno, es legalmente de su propiedad. Si quisieran, podrían demandarte por el uso del suelo y obligarte a pagar un alquiler por vivir ahí. Pero Bernardo dijo que era temporal, que yo mantenía la propiedad. Bernardo mintió. O peor, sabía perfectamente lo que hacía. He investigado a ese notario. Tiene varias denuncias por fraude inmobiliario. Es amigo íntimo de Isabel. Trabajan juntos habitualmente. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Señor Garrido, invertí 250.000 euros. Era todo lo que tenía. Lo sé, Elena. Y hay más. Investigué las finanzas de Isabel. Tiene más de 40.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. La están demandando 2 bancos. Esa mujer está desesperada por dinero. Todo empezó a cobrar sentido. El embarazo conveniente, el interés repentino de Javier, la construcción rápida, la presión constante. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, secándome las lágrimas. Podemos demandar. Tenemos base para un fraude, para recuperar tu inversión, para luchar por la propiedad. Pero necesito que me traigas más pruebas. Grabaciones, mensajes, documentos, todo lo que puedas conseguir. Salí de aquel despacho siendo otra persona. Ya no era la abuela ingenua que creía en las buenas intenciones de su hijo. Era una mujer que acababa de comprender que había sido estafada por su propia familia. Compré una pequeña grabadora en una tienda de electrónica del centro. 40 euros que me dolieron gastar, pero sabía que era una inversión. De vuelta en la casa, o lo que quedaba de ella, Isabel me esperaba en la puerta. ¿Dónde estaba, señora Elena? La he estado buscando toda la tarde. Mateo estaba llorando y necesitaba que lo cuidara mientras yo trabajaba. La cita con el médico. Se lo dije. Pues la próxima vez, deje el móvil encendido. La he llamado como 10 veces. Revisé el móvil. No había ninguna llamada perdida. Esa noche, en mi habitación, activé la grabadora y la escondí en el bolsillo de mi bata. A partir de ese momento, cada conversación, cada humillación, cada orden absurda quedó registrada. Septiembre llegó con el cobro del alquiler. Isabel me llamó al salón. Señora Elena, los 800 euros al mes ya no son suficientes. Los suministros han subido. A partir de este mes serán 1.200. 1.200. Más de la mitad de mi pensión. No puedo pagar eso, Isabel. Pues entonces tendremos que buscar otras alternativas. Quizás sea hora de que se busque un sitio más asequible para vivir. La grabadora en mi bolsillo captó cada palabra, cada amenaza velada, cada intento de echarme de mi propio terreno. Y yo seguí acumulando pruebas. Seguí siendo la anciana obediente que no daba problemas, porque ahora tenía un plan. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Solo estaba esperando el momento perfecto para actuar. Octubre me encontró transformada. Por fuera seguía siendo la misma Elena sumisa, la que pedía permiso para usar su propia cocina, la que agachaba la cabeza ante cada orden de Isabel. Por dentro, era una mujer en una misión, una mujer que documentaba cada injusticia con la precisión de un detective. La grabadora se convirtió en mi mejor aliada. La llevaba en el bolsillo de la bata, en la bolsa de la compra, escondida entre los trapos de limpieza. Cada conversación quedaba registrada. Cada humillación, cada amenaza, cada mentira. Una tarde, mientras fingía limpiar el despacho de Javier, encontré algo que me heló la sangre. Sobre su escritorio, medio oculto bajo unos papeles, había un documento del banco, un extracto de un préstamo hipotecario. Saqué el móvil con manos temblorosas y le hice una foto. El préstamo era de 1.200.000 euros. El aval, mi terreno. La garantía. La construcción registrada a nombre de Javier e Isabel. Habían usado mi propiedad para endeudarse. Sin mi permiso. Sin mi conocimiento. Esa noche, volví a quedar con el señor Garrido. Le llevé las fotos, las grabaciones, todo. Elena, esto es un fraude mayúsculo. Han usado tu propiedad como garantía sin tu consentimiento. ¿Y para qué fue el préstamo? El señor Garrido investigó.
2 días después, me llamó con la respuesta. El dinero se usó para pagar las deudas de Isabel y para comprar el todoterreno nuevo que tienen. No fue para la construcción. La construcción la pagaste tú, con tus 250.000 euros. Me senté en un banco del parque donde nadie pudiera oír mi conversación. El mundo giraba a mi alrededor mientras procesaba la información. También he descubierto algo más, continuó el señor Garrido. Bernardo, el notario, fue inhabilitado hace 3 meses. Los documentos que firmaste no tienen plena validez legal. Hay irregularidades. ¿Qué significa eso? Significa que podemos luchar. Y podemos ganar. Pero tenemos que actuar pronto, antes de que intenten legalizar algo más o vender la propiedad. ¿Vender? ¿Pueden hacer eso? Con los documentos fraudulentos que tienen, podrían intentarlo. He visto casos así. Por eso tenemos que movernos ya, Elena. Pasé las siguientes semanas preparándome. El señor Garrido redactó la demanda. Fraude inmobiliario, uso ilegal de propiedad como garantía, falsedad documental, despojo. Reunimos todas las pruebas, las grabaciones, las fotos, los extractos bancarios, testimonios de Laura y Carmen. También investigamos más a fondo a Isabel. El señor Garrido contrató a un detective privado. Lo que descubrimos fue devastador. Isabel tenía 2 tarjetas de crédito al límite. Debía los 40.000 euros, como había dicho el señor Garrido, pero además tenía una demanda por estafa pendiente de una empresa anterior donde trabajó. Había falsificado facturas. La despidieron y la demandaron. Javier no sabía nada de esto. Mi hijo se había casado con una mentirosa profesional y ni siquiera lo sabía. Una noche de noviembre, mientras cenábamos, Isabel soltó otra bomba. Señora Elena, Javier y yo hemos estado pensando. Esta situación de convivencia no está funcionando. Javier miraba fijamente su plato, incapaz de mirarme a los ojos. Creemos que sería mejor para todos que se buscara su propio espacio, un apartamento pequeño, cerca. Así mantendríamos nuestra independencia, pero seguiríamos en contacto. La grabadora en mi bolsillo captó cada palabra. Pero esta es mi tierra, dije suavemente, sin alterarme. Sí, pero la casa es nuestra, y vivir todos juntos está causando roces. Usted se merece su tranquilidad, señora Elena. Podemos ayudarla con el alquiler de un sitio los primeros meses mientras se instala. Querían echarme. Querían mi terreno, mi inversión, mi herencia. Y querían echarme a la calle como a un mueble viejo que ya no sirve. Dejadme que lo piense, dije, levantándome de la mesa. En mi habitación llamé al señor Garrido. Es el momento. Prepárelo todo. Quiero actuar la semana que viene. ¿Estás segura, Elena? Completamente segura. Los siguientes días fueron los más duros de mi vida. Seguir fingiendo que todo era normal, sabiendo lo que se avecinaba. Ver a Javier jugar con Mateo, sabiendo que en pocos días nuestra relación cambiaría para siempre. Una parte de mí todavía amaba a mi hijo. Todavía quería creer que era una víctima de Isabel, que ella lo había manipulado. Pero otra parte, la que había despertado tras meses de humillación, sabía la verdad. Javier había tomado una decisión. Había elegido el dinero, la comodidad, la vida fácil, y me había sacrificado a mí en el proceso. El martes de la semana siguiente, Javier me llamó. Era mediodía. Yo estaba en el mercado comprando verduras. Mamá, tengo que ser breve, que me voy a ir ya. Nos mudamos a Málaga la semana pasada. A Isabel le surgió un trabajo increíble allí y... Bueno, se nos olvidó decírtelo. Ya sabes cómo son estas cosas. Todo pasó muy rápido. El mundo se detuvo. La señora del puesto de verduras intentaba cobrarme, pero yo no la oía. Solo escuchaba esas palabras. Se nos olvidó decírtelo. Se habían mudado con mi nieto, con mis 250.000 euros invertidos, con mi terreno hipotecado, y se habían olvidado de decírmelo. Está bien, cariño. Respondí con una calma que no sentía. Mucha suerte en esta nueva etapa. Colgué. Dejé allí las verduras sin comprar. Caminé directa a casa, subí a mi habitación, cerré la puerta, abrí mi ordenador portátil. Lo había comprado en un locutorio cercano, pagando en efectivo para que Isabel no supiera que tenía uno. Fui a mi correo, redacté el mensaje al señor Garrido. Es el momento. Iniciemos todo hoy mismo. Adjunto últimas grabaciones. Le di a enviar. Luego hice algo más. Entré en el grupo de WhatsApp de la familia, el que tenía con mis cuñadas, mis primos, mi hermana.
Escribí un mensaje largo, detallado. Lo conté todo. La estafa, el fraude, las humillaciones, las deudas de Isabel, el préstamo ilegal. Adjunté fotos de los documentos. Le di a enviar y apagué el móvil. Me senté en el borde de mi cama, abrazada al reloj de Arturo. Ya está hecho, mi amor. Estoy cansada de ser la tonta. Estoy cansada de que me pisoteen. Ahora me toca a mí. En 72 horas, Javier recibiría una citación judicial, una congelación de sus cuentas, una demanda por estafa que podría llevarlo a la cárcel. Y cuando eso ocurriera, por fin entendería que olvidarse de tu madre tiene consecuencias. Porque yo no me había olvidado de nada. Y ahora, por fin, era el momento de cobrar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando el teléfono apagado sobre la mesita de noche. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Ladraban perros, pasaban coches. La vida continuaba, pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. A las 6 de la mañana, encendí el teléfono. Los mensajes empezaron a llegar de inmediato. Laura, Carmen, mis cuñadas, mis primos, todos habían visto lo que compartí en el grupo familiar. Elena, no puedo creer lo que te han hecho. Prima, cuenta con nosotros para lo que necesites. Ese desgraciado de Javier va a pagar por esto. Pero el mensaje que me rompió el corazón fue el de Patricia, mi cuñada. Elena, Arturo estaría tan orgulloso de ti. Ya era hora de que te defendieras. Te queremos. Me duché, me vestí, me hice un café. Por primera vez en meses, usé la cocina sin miedo, sin mirar el reloj. Al fin y al cabo, ya no quedaba nadie a quien molestar. La casa estaba vacía. Javier e Isabel se habían ido sin despedirse, como ladrones en la noche. A las 9 de la mañana, el señor Garrido llegó a la casa. Venía acompañado de un abogado más joven, su socio, el señor Méndez. Elena, buenos días. ¿Estás preparada para esto? Más preparada que en toda mi vida. Nos sentamos en la mesa del comedor. La mesa que había comprado con mi primer sueldo de secretaria hacía 35 años. El señor Garrido desplegó documentos sobre la superficie. La demanda está presentada. El juez la ha admitido esta misma mañana por la flagrancia del fraude. En 48 horas serán notificados, y el embargo ya está en proceso. Hemos congelado la cuenta donde está el dinero del préstamo hipotecario. También hemos alertado al banco para que no puedan hacer ningún movimiento con la propiedad, el señor Méndez añadió. Además, hemos contactado con la Fiscalía por el tema del notario fraudulento. Bernardo ya está bajo investigación. Si Isabel colaboró con él en esto, también se enfrentará a cargos penales. ¿Y Javier? Pregunté, con la voz quebrada. El señor Garrido suspiró. Javier es cómplice, Elena. Firmó documentos, usó tu propiedad, se benefició del fraude. Legalmente, es tan culpable como Isabel. Asentí, tragándome las lágrimas. Mi hijo, mi único hijo. El niño que había crecido en esta casa, que había jugado en este patio, que me había prometido que siempre me cuidaría. ¿Hay algo más que necesites saber? Continuó el señor Garrido. Investigamos la oferta de trabajo en Málaga. No existe. Isabel no tiene ningún trabajo allí. Se mudaron para huir, para escapar antes de que pudieras reaccionar. Entonces, ¿qué van a hacer? Probablemente intentar vender la casa rápido antes de que podamos alcanzarlos legalmente. Por eso hemos actuado tan deprisa. La propiedad ya está congelada. No pueden venderla sin enfrentarse a consecuencias penales. Pasé el resto del día en un extraño estado de alerta. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Pero Javier no llamó, ni Isabel. Silencio absoluto. El jueves por la tarde, 48 horas después de enviar mi correo, recibí la llamada que estaba esperando. Javier. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mamá. Su voz sonaba desesperada, rota. Mamá, ¿qué has hecho? Buenos días, Javier. No me vengas con esas. Acabamos de recibir una citación del juzgado. Nos estás demandando. Tu propia madre. Sí, os estoy demandando a ti y a tu mujer por estafa, despojo y uso ilegal de mi propiedad. Estás loca. Lo hicimos todo de buena fe. Tú estuviste de acuerdo en todo. Estuve de acuerdo bajo falsas promesas. Firmé documentos que me dijeron que eran temporales cuando en realidad eran una cesión de derechos. Usasteis mi terreno como aval para un préstamo sin mi autorización. Y os gastasteis mis 250.000 euros en pagar las deudas de Isabel y comprar un todoterreno.
Silencio al otro lado. Mamá. Yo. Yo no lo sabía. ¿No sabías qué, Javier? ¿No sabías que tu mujer tiene 40.000 euros de deudas? ¿No sabías que la despidieron de su anterior trabajo por estafa? ¿O no sabías que me teníais viviendo en un cuarto de servicio después de que invirtiera los ahorros de mi vida en vuestra casa? Mamá, por favor, podemos arreglar esto. No tiene por qué llegar a juicio. Deberías haber pensado en eso antes de mudarte sin decírmelo, antes de olvidarte de que tenías una madre. Fue una decisión de última hora. A Isabel le salió un trabajo y... Isabel no tiene ningún trabajo en Málaga, Javier. Ya lo hemos investigado. Os fuisteis porque estabais huyendo, porque sabíais lo que habíais hecho. Otro silencio. Más largo. Más pesado. ¿Qué quieres, mamá? ¿Dinero? ¿La casa? Dime qué quieres y lo arreglamos. Quiero justicia. Quiero que afrontéis las consecuencias de vuestros actos. Y quiero recuperar mi dignidad. Nos vas a arruinar. El embargo nos ha dejado sin dinero. Tenemos un bebé, mamá. Tu nieto. Mi nieto al que no me dejabais coger. Mi nieto, de cuya abuela se te olvidó que existía cuando se te olvidó decirme que os mudabais. Por favor. La voz de Javier se rompió. Mamá, por favor, soy tu hijo. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Cerré los ojos. Apreté el reloj de Arturo en mi bolsillo. Precisamente por eso duele tanto, Javier, porque eres mi hijo, y aún así me traicionaste. Mamá. Tenéis una vista preliminar el lunes. Te sugiero que te busques un buen abogado. El señor Garrido no va a tener ninguna piedad. Espera, no cuelgues. Colgué. Apagué el teléfono, me senté en el sofá del salón, el mismo donde Javier se quedaba dormido viendo los dibujos animados. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin salieron. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia que nunca tendría, por los años de humillación que había soportado creyendo que el amor podía con todo. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en años había defendido mi dignidad. Había dicho basta, y aunque doliera, aunque me rompiera el alma, sabía que había hecho lo correcto. Laura llegó esa noche con comida. Se sentó conmigo en silencio, cogiéndome de la mano. ¿Crees que he hecho bien?, le pregunté. Has hecho lo que tenías que haber hecho hace años, Elena. Nadie tiene derecho a tratarte así, ni siquiera tu propio hijo. Esa noche dormí mejor que en meses. Sin grabadoras escondidas, sin miedo a hacer ruido, sin normas absurdas pegadas en la nevera, porque por fin, después de tanto tiempo, volví a sentirme dueña de mi propia vida. El fin de semana fue una agonía de silencio. Javier no volvió a llamar. El teléfono permaneció mudo, burlándose de mí con su pantalla oscura. Pero sabía que la calma era solo el preludio de la tormenta. El lunes a las 8 de la mañana, el señor Garrido pasó a recogerme para ir a la vista preliminar. Me puse mi mejor vestido, el marrón que Arturo me había regalado en nuestro último aniversario. Me recogí el pelo en un moño elegante. Quería parecer digna, fuerte, no como la anciana rota en la que habían intentado convertirme. El juzgado estaba en el centro, un edificio antiguo, de pasillos resonantes, gente esperando en bancos de madera gastados. El señor Garrido me llevó a una salita. Respira, Elena. Verás cómo todo va a salir bien. A las 9 en punto, entramos en la sala, y allí estaban. Javier de traje, con aspecto demacrado y trasnochado. Isabel con un discreto vestido negro, el pelo recogido, maquillaje mínimo. Intentaba parecer vulnerable, una víctima. Pero yo ya conocía su juego. Cruzamos la mirada. Javier bajó la vista de inmediato. Isabel me sostuvo la mirada con un odio puro, sin disimular. El juez entró y comenzó la vista. Leyó los cargos: estafa inmobiliaria, falsedad documental, uso ilegal de propiedad como garantía hipotecaria, despojo. Su abogado, un tipo joven con un traje barato, intentó argumentar que todo era un malentendido, que yo había dado mi consentimiento, que era una disputa familiar que no merecía la acción de la justicia. El señor Garrido destrozó cada argumento con precisión quirúrgica. Presentó las grabaciones donde Isabel me amenazaba con echarme. Presentó los documentos del préstamo fraudulento. Presentó el informe sobre Bernardo, el notario corrupto. Señoría, dijo el señor Garrido con voz firme, mi clienta es una mujer de 68 años que fue despojada sistemáticamente de los ahorros de su vida por su propio hijo y su nuera.
Invirtió 250.000 euros de sus únicos ahorros creyendo que construía un hogar familiar. En su lugar, fue relegada a un cuarto de servicio, obligada a pagar un alquiler en su propio terreno, y finalmente abandonada sin siquiera un adiós. Javier se secaba las lágrimas. Isabel permanecía rígida, calculadora. El juez revisó los documentos con expresión grave. Luego miró a Javier. Señor Pérez, ¿es cierto que usó el terreno de su madre como garantía para un préstamo hipotecario sin el consentimiento explícito de ella? Javier balbuceó. Yo pensé que ella lo sabía. ¿Sí o no, señor Pérez? Sí, señoría. ¿Y es cierto que cambió su residencia sin informar a la propietaria del terreno donde estaba construida su vivienda? Sí. Pero es suficiente. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. Considero que la demanda de la parte actora es válida. Se mantiene el embargo sobre la propiedad y las cuentas bancarias. Se ordena una investigación penal contra la señora Isabel Sánchez por su conexión con el notario Bernardo Hidalgo. Próxima vista en 30 días para la presentación de pruebas adicionales. El mazo cayó. Isabel se puso de pie de un salto. Esto es injusto. Esa vieja manipuladora nos ha engañado. Ella firmó todo voluntariamente. ¡Orden!, gritó el juez. Señora Sánchez, una palabra más y la acusaré de desacato. Pueden retirarse. Salimos de la sala. En el pasillo, Javier me alcanzó. Parecía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Mamá, por favor, hablemos. Esto no tiene por qué destruir a nuestra familia. Javier, tú destruiste a nuestra familia cuando decidiste que yo no importaba. Fue Isabel. Ella me convenció de todo. Yo no sabía nada de sus deudas, de sus problemas legales. Me mintió. Isabel se acercó como un animal enjaulado. ¿Ahora me echas la culpa a mí? Tú estuviste de acuerdo en todo. Firmé los papeles porque me dijiste que era lo normal, que todas las familias lo hacían así. Los vi pelear y sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. La máscara perfecta de su matrimonio se estaba desmoronando. El señor Garrido me cogió del brazo. Vámonos, Elena. No tienes por qué presenciar esto. Pero Isabel no había terminado. Se plantó frente a mí, con los brazos cruzados. Esto no ha terminado, vieja. Vamos a luchar. Vamos a demostrar que nos diste todo voluntariamente. Y cuando lo perdamos todo por tu culpa, no volverás a ver a tu nieto en tu vida. Esa amenaza me golpeó en el pecho. Mateo, mi nieto inocente, en medio de este desastre. Mateo es lo único que me duele de todo esto, respondí, con la voz temblorosa pero firme. Porque él no tiene la culpa de tener una madre estafadora y un padre cobarde. Pero no voy a permitir que uses a ese niño como escudo para salirte con la tuya. No eres más que una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Sería feliz de ver a mi hijo feliz, pero tú no le haces feliz, Isabel. Solo lo estás arrastrando contigo a tu pozo de mentiras y deudas. Javier se interpuso entre nosotras. Ya basta, las dos. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me habían mirado con el amor puro de un hijo. Javier, todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. ¿Puedes testificar a mi favor? ¿Admitir lo que hiciste? ¿Intentar reparar el daño? ¿O puedes seguir con ella y hundirte del todo? Es mi mujer, mamá. Es la madre de mi hijo. Y yo soy tu madre. La mujer que te llevó. Te crió. Te lo dio todo. Pero parece que eso ya no significa nada para ti. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con el señor Garrido. A mis espaldas podía oír los gritos de Isabel, los sollozos de Javier, el caos de su mundo desmoronándose. Fuera, el sol brillaba con una intensidad casi ofensiva, como si el universo fuera ajeno a que mi corazón estaba hecho pedazos. Lo has hecho muy bien, Elena, me dijo el señor Garrido. Sé que duele, pero estás en el lado correcto. ¿Y si pierdo a mi hijo para siempre? Si lo pierdes por defender tu dignidad, entonces nunca fue realmente tuyo. Esas palabras se quedaron conmigo durante todo el camino a casa. La casa estaba vacía, sí, pero ahora también estaba libre. Libre de normas absurdas, de miradas de desprecio, de humillaciones diarias. Esa tarde, sola en mi habitación, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Mateo jugando con unos bloques y un mensaje. Tu nieto, al que no volverás a ver. Espero que tu venganza haya merecido la pena. Isabel.
Lloré, abrazada al reloj de Arturo. Lloré por Mateo, por Javier, por todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Pero no me arrepentí, porque a veces el verdadero amor significa dejar ir, y a veces significa luchar, aunque duela hasta el alma. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada mañana me despertaba esperando sentir arrepentimiento por lo que había hecho, pero nunca llegaba. En su lugar, sentía algo que había olvidado: paz. El señor Garrido me mantenía al tanto de cada avance. La investigación sobre Bernardo reveló que había falsificado documentos para al menos otras 12 familias. Isabel había sido su cómplice en 3 de esos casos, recibiendo comisiones por derivar clientes. Era una estafadora profesional, y Javier solo había sido su víctima más conveniente. Elena, hay noticias, me dijo el señor Garrido una tarde a finales de noviembre. Javier quiere hablar contigo, sin abogados, sin Isabel, solo vosotros dos. Mi primer instinto fue negarme, pero algo en mí, esa parte que todavía era madre, necesitaba escucharlo. Quedamos en una cafetería neutral, de esos sitios impersonales llenos de gente que no nos conocía. Javier llegó 15 minutos tarde. Tenía barba de varios días, profundas ojeras, el traje arrugado. Parecía destruido. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un largo minuto, solo mirándome como si viera a un fantasma. Mamá, yo. Empezó, pero la voz se le quebró. Habla, Javier. Para eso has venido. Tenías razón en todo. Isabel me mintió desde el principio. Las deudas, los casos de estafa anteriores, su relación con Bernardo. Nada de lo que me contó era verdad. ¿Y cuándo te enteraste? Hace 2 semanas. Encontré correos entre ella y Bernardo. Planearon todo antes incluso de conocernos. Me investigó, mamá. Sabía lo del terreno que heredaste de papá antes de que yo se lo mencionara. Me buscó a propósito. Esas palabras deberían haberme traído satisfacción, pero solo sentí tristeza. Tristeza por mi hijo, tan ingenuo, tan manipulado. ¿Y Mateo? Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Isabel lo está utilizando. Me amenaza con no dejarme verlo si testifico a tu favor. Dice que alegará que soy un padre negligente, que dejé que maltrataras a nuestro hijo. ¿Yo? ¿Maltratar a Mateo? Si apenas me dejaba cogerlo. Lo sé, mamá. Y lo siento. Lo siento por todo. Siento cómo te tratamos. Siento haberte robado. Siento no haberte defendido cuando ella te humillaba. Su voz se apagó en un sollozo. Ver a mi hijo llorar me rompía el corazón, pero no iba a ceder. Todavía no. Javier, las disculpas están bien, pero necesito más que palabras. Lo sé. Por eso estoy aquí. Voy a testificar. Voy a contar la verdad sobre todo. Sobre cómo lo planeó Isabel. Sobre el fraude. Sobre cómo te tratamos. Voy a afrontar las consecuencias. ¿Y con Isabel? Ya he presentado la demanda de divorcio. El señor Garrido me recomendó un abogado. Voy a luchar por la custodia de Mateo, aunque sé que será difícil. Alargué la mano por encima de la mesa y toqué la suya. Estaba fría, temblorosa. Cariño, hiciste cosas terribles. Me heriste de formas que no creía posibles, pero sigues siendo mi hijo. Y si estás dispuesto a hacer lo correcto, a afrontar la verdad, entonces podemos intentar reconstruir algo. ¿Puedes perdonarme? Perdonarte me llevará tiempo. Volver a confiar en ti, más aún. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Siempre que entiendas una cosa. Nunca más permitiré que me traten como me tratasteis. Nunca más seré la madre conveniente que acepta migajas de atención. No quiero que seas esa, mamá. Quiero que seas mi madre. La mujer fuerte que me crió, la que me enseñó que hacer lo correcto a veces duele, pero es necesario. 2 semanas después fue la segunda vista. Esta vez, Javier se sentó a mi lado. Su testimonio fue demoledor. Lo contó todo. Cómo Isabel lo manipuló. Cómo planearon usar el terreno. Cómo me relegaron al cuarto de servicio. Cómo me cobraban un alquiler. Isabel lo miraba con puro odio mientras él hablaba. Su abogado intentó desacreditarlo, pero las pruebas eran abrumadoras. Los correos entre ella y Bernardo, los documentos falsificados, los testimonios de los vecinos que habían visto cómo me trataban. El juez escuchó todo con una expresión cada vez más severa. Cuando terminaron los testimonios, tardó solo 5 minutos en deliberar. He visto muchos casos en mi carrera, pero este es particularmente doloroso, empezó.
Una madre despojada por su propia familia. Una anciana tratada como una molestia en su propia propiedad. Isabel intentó interrumpir, pero su abogado la detuvo. Por tanto, fallo a favor de la demandante, la señora Elena Pérez. Se ordena la devolución inmediata de la suma de 250.000 euros, más intereses y daños y perjuicios. Se anula el préstamo hipotecario, por haber sido obtenido mediante fraude. La propiedad de la construcción revierte a la señora Pérez. Isabel se levantó gritando: «¡No tenemos ese dinero! ¡Es imposible!». Entonces la construcción será embargada y subastada. El producto de la venta cubrirá la deuda. Además, la señora Sánchez se enfrentará a cargos penales por estafa. ¿Y el señor Pérez? Javier se tensó. El señor Pérez ha colaborado plenamente con la justicia y ha mostrado un arrepentimiento genuino. Por tanto, no se enfrentará a cargos penales, pero deberá pagar una multa de 10.000 euros por su participación. El mazo cayó. Había ganado. Fuera del juzgado, Javier me abrazó. «Gracias por darme una oportunidad, mamá. Ahora tienes que demostrar que te la mereces». Y lo hizo. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Javier se mudó a un apartamento pequeño. Luchó y consiguió la custodia compartida de Mateo. Cada domingo venía a visitarme con mi nieto. La casa construida en mi terreno se subastó. Una pareja joven la compró por 2.800.000 euros. Tras pagar deudas y costas legales, me quedaron 1.200.000. Con ese dinero vendí el terreno en sí por 3.800.000. El total me dio 5 millones. Compré un apartamento pequeño pero luminoso en Mirasierra. 2 habitaciones, un balcón con plantas, vistas a un parque. Mi propio espacio, solo para mí. Doné 50.000 euros a una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Porque yo tuve la suerte de conocer al señor Garrido, de tener los recursos para luchar. Muchas no los tienen. El resto lo invertí sabiamente, esta vez con un asesor financiero de verdad. Un domingo por la tarde, Javier vino con Mateo. El niño, ya con 2 años, corrió a mis brazos gritando: «¡Abuela!». Me derretí. 6 meses después de la resolución del juicio, mi vida era completamente diferente. Me desperté una mañana de mayo en mi apartamento. El sol entraba a raudales por las cortinas blancas que yo misma había elegido, y por primera vez en años sentí algo que había olvidado: alegría. El apartamento en Mirasierra se había convertido en mi santuario. Pequeño, sí, pero cada rincón era mío. Las paredes color marfil que pinté con ayuda de Laura, las macetas de geranios en el balcón, la foto de Arturo en el salón junto a una nueva de Mateo. Aquí nadie me decía a qué hora podía cocinar o cuándo poner la lavadora. Javier cumplió su palabra. Cada domingo llegaba con Mateo, y poco a poco reconstruimos algo parecido a una relación. No era la misma de antes. Probablemente nunca lo sería, pero era honesta. No había más máscaras ni mentiras convenientes. «Mamá, te he traído tu postre favorito», dijo ese domingo, entrando con una caja de pasteles de la pastelería de toda la vida, esa que solíamos visitar cuando él era niño. Mateo corrió directo a mis brazos. «Abuela, mira mi dinosaurio». Me arrodillé a su altura, olvidándome por un momento de mis rodillas que ya no eran las mismas, y admiré su juguete con interés genuino. «Es precioso, mi amor. ¿Cómo se llama?» «Se llama Arturo, como mi abuelo que está en el cielo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Miré a Javier, que sonreía con tristeza. «Le han estado hablando de papá», explicó. «De cómo era, de lo que hacía, de lo mucho que te quería. Quiero que Mateo sepa de dónde viene». Mientras Mateo jugaba en el salón, Javier y yo nos sentamos en el balcón con un café. «¿Cómo van las cosas con Isabel?», pregunté. No por curiosidad morbosa, sino porque su situación afectaba a mi nieto. El divorcio se cerró la semana pasada. Ella tiene la custodia parcial, pero con supervisión. El juez no se fiaba de dejarla sola con Mateo después de todo lo que salió en el juicio. «¿Y cómo está ella?». Javier suspiró. «No lo sé muy bien. Se mudó con sus padres a Zaragoza. Está enfrentando los cargos por estafa junto a Bernardo. Su abogado dice que probablemente le caiga una condena con libertad condicional por ser madre primeriza, pero tendrá antecedentes». «¿La odias?». Mi hijo pensó durante un buen rato. «Creo que no. Me da pena. Es una persona que nunca aprendió a vivir sin engañar. Pero ya no es mi problema. Mi prioridad ahora es Mateo y reconstruir mi vida». «¿Y conmigo? ¿Cómo te sientes conmigo?». «Avergonzado. Todos los días».
Cada vez que veo este apartamento y pienso que podría haber sido más grande, más cómodo, si no te hubiéramos robado. Cada vez que veo a Mateo y pienso en cómo te prohibieron cogerlo. Javier, no. Déjame terminar. Fui un hijo terrible. Elegí a una mujer que acababa de conocer por encima de la mujer que me dio la vida. Permití que te trataran como basura. Y lo peor es que una parte de mí sabía que estaba mal, pero era más fácil mirar para otro lado. ¿Y qué aprendiste de todo esto? Que el silencio te convierte en cómplice. Que el verdadero amor requiere valentía. Y que tú, mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Le tomé la mano. No soy fuerte, cariño. Solo me cansé de ser débil. Ese domingo, después de que se fueran, me quedé en el balcón viendo el atardecer. La ciudad se extendía ante mí. Millones de vidas, millones de historias. Y yo era solo una más. Una mujer mayor que casi lo pierde todo, pero que encontró la fuerza para reclamar su dignidad. Mi teléfono sonó. Era Patricia, mi cuñada. Elena, ¿has visto el periódico de hoy? No, ¿por qué? Sale un artículo sobre Bernardo y otros notarios corruptos. Mencionan tu caso. Dicen que gracias a tu demanda, otras 5 familias se han animado a denunciar. Busqué el artículo en Internet. Allí estaba mi historia. Sin mi nombre completo, pero reconocible. Y al final, el periodista escribía: esta mujer demostró que nunca es tarde para defender lo que es de uno. Su valentía abrió el camino para que otras víctimas encontraran justicia. Cerré el teléfono y miré la foto de Arturo. Lo conseguí, mi amor. Me costó. Me dolió. Casi me destruye. Pero lo conseguí. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era de la fundación a la que había donado el dinero. Señora Pérez, nos gustaría que viniera a dar una charla. Hay muchas mujeres pasando por situaciones similares a la suya. Su historia podría ayudarlas. Al principio dudé. No me consideraba un ejemplo de nada. Pero luego pensé en todas las Helenas del mundo, las que están en ese cuarto de servicio tragando humillaciones, creyendo que el amor significa aguantarlo todo. Acepté. La charla fue en un centro cívico del este de Madrid. Había 40 mujeres, la mayoría de más de 50 años, todas con historias de abuso familiar, despojo, manipulación. Cuando terminé de contar mi historia, muchas lloraban. Una mujer de unos 70 años se me acercó después. Llevo 10 años viviendo con mi hija y mi yerno. Me tratan como a una criada, pero pensaba que tenía que ser así, que no tenía otra opción. Siempre hay una opción, le dije, tomándole las manos. Puede que no sea fácil, puede que duela, pero tu dignidad vale más que la comodidad de callar. Esas palabras se convirtieron en mi nuevo propósito. Di 3 charlas más ese año. Ayudé a 2 mujeres a contactar con abogados. Empecé un pequeño grupo de apoyo que se reunía mensualmente en mi apartamento. Un año después del juicio, en mi 69 cumpleaños, Javier llegó temprano con Mateo. «Feliz cumpleaños, mamá. Te tengo algo». Me entregó una cajita. Dentro había un reloj. No uno cualquiera. Era el reloj de bolsillo de Arturo, pero ahora restaurado, brillante, funcionando a la perfección. Sé lo mucho que significa para ti. Lo he mandado a arreglar. Ahora funciona como nuevo. Lo sostuve en mis manos, escuchando su tic-tac constante, y pensé en todo el viaje. Las pérdidas, las batallas, las pequeñas y grandes victorias. Gracias, hijo. No, mamá. Gracias a ti por no rendirte, por enseñarme que nunca es tarde para hacer lo correcto. Esa noche, sola de nuevo pero ya no solitaria, me senté en mi balcón con una taza de té. La ciudad brillaba abajo, llena de posibilidades. Pensé en la Elena de hacía 2 años, la que vivía en un cuarto de servicio pidiendo permiso para existir. Y pensé en la Elena de ahora, la que tenía su propio espacio, su propia voz, su propia vida. 18 meses después del juicio, recibí una carta certificada. El sobre era grueso, oficial, con el logo del Tribunal Superior. Por un momento, el viejo miedo volvió. ¿Habría apelado Isabel? ¿Habría un nuevo problema? Abrí el sobre con manos temblorosas. Pero no era lo que temía. Era una notificación de que el caso se había cerrado definitivamente. Isabel había sido condenada a 2 años de prisión suspendida y 5 de libertad condicional por estafa. A Bernardo le habían caído 4 años de cárcel. Todo había terminado oficialmente.
Llamé al señor Garrido de inmediato. «Lo has visto, ¿verdad?», dijo él con voz satisfecha. «Justicia completa, Elena. No siempre ocurre así, señor Garrido. No puedo agradecerle lo suficiente todo lo que hizo por mí. Elena, yo solo hice mi trabajo. La parte difícil la hiciste tú. Tuviste el valor de defenderte cuando lo más fácil era callar». Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui al cementerio donde descansaba Arturo. Hacía meses que no visitaba su tumba, ocupada con mi nueva vida, con reconstruir todo lo que había perdido. Limpié la lápida con esmero. Cambié las flores marchitas por gladiolos frescos, sus favoritos. Me senté en el césped junto a él, sin importarme mancharme la falda. «Se acabó todo, mi amor», dije en voz baja. «He recuperado nuestra dignidad. He recuperado el valor de lo que construimos juntos. Y aunque casi me cuesta a nuestro hijo, creo que al final también lo he recuperado a él». El viento soplaba suavemente, susurrando entre las hojas de los árboles. Quise creer que era Arturo diciéndome que estaba orgulloso. «Ojalá pudieras ver a Mateo. Se parece tanto a Javier cuando era niño. Tiene esa misma risa sonora, esa misma curiosidad por todo. Y me llama abuela con tanto cariño que a veces se me olvidan todas las cosas malas que pasaron». Me quedé allí 1 hora más, contándole todo. Los domingos con Javier, las charlas en el centro cívico, las mujeres a las que había ayudado, mi apartamento que olía a café y a flores frescas cada mañana. Cuando me levanté para irme, dejé algo junto a las flores. Era una fotocopia de la sentencia final. Quería que Arturo supiera, de alguna forma, que había luchado por lo que él me había dejado. El domingo siguiente, Javier llegó con noticias. «Mamá, me han ascendido. Director regional. Es mucho más dinero, pero también más responsabilidad. Enhorabuena, hijo. Tu padre estaría orgulloso. Hay algo más. Con el aumento, quiero empezar a devolverte el dinero. No todo. Probablemente nunca podré compensar los 250.000 euros, pero quiero intentarlo. Javier, no necesito». «Sí, lo necesitas, y yo necesito hacerlo. Por favor, déjame intentar reparar al menos una parte del daño». Acepté. No porque necesitara el dinero, sino porque entendí que era parte de su proceso de sanación. Cada mes, Javier me ingresaba 1.000 euros en la cuenta. No era mucho para él con su nuevo sueldo, pero para mí representaba algo más valioso que el dinero. Representaba responsabilidad, madurez, redención. En octubre cumplí 70 años. Javier organizó una fiesta sorpresa en mi apartamento. No fue grande, no hubo lujos. Estaba Laura, mi hermana Carmen que viajó desde Sevilla, Patricia con sus hijas, algunos vecinos nuevos que se habían convertido en amigos y las mujeres del grupo de apoyo que había formado. Mateo corrió hacia mí gritando: «¡Sorpresa, abuela!». Yo ayudé a elegir la tarta. Era de chocolate, mi favorita. Sencilla pero perfecta. Durante la fiesta, mientras miraba a toda esa gente que me quería de verdad, que celebraba conmigo no por obligación sino por afecto genuino, entendí algo. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Sí, había perdido dinero. Había perdido años de relación con mi hijo. Había perdido la ilusión de una familia perfecta. Pero había ganado respeto por mí misma. Había ganado autenticidad. Había ganado la certeza de que podía sobrevivir, de que era más fuerte de lo que pensaba. Al final de la noche, cuando todos se fueron, Javier se quedó a ayudarme a recoger. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, hijo. ¿Me has perdonado?». «De verdad, no solo de palabra». Me detuve, dejando el plato que estaba lavando. Lo miré directamente a los ojos. «¿Sabes lo que he aprendido de todo esto, Javier? Que el perdón no es un evento, es un proceso. Hay días en que te veo con Mateo y se me llena el corazón de amor, y siento que todo ha quedado en el pasado. Hay otros días en que recuerdo ese cuarto de servicio, y todavía siento rabia. Lo entiendo. Pero lo que sí te puedo decir es que elegí soltar el rencor. No por ti, sino por mí. Porque cargar con ese peso me estaba matando. Así que sí, te he perdonado. Pero perdonar no significa olvidar. Significa recordar sin dolor». Javier asintió, con los ojos llorosos. «Es todo lo que puedo pedir». Esa noche, después de que se fuera, me senté en mi balcón como cada noche, pero esta vez con el reloj de Arturo en las manos,
escuchando su tic-tac constante. Pensé en la Elena que respondió a esa llamada hacía casi 2 años. La que escuchó se nos olvidó decírtelo y sintió que su mundo se derrumbaba. Esa Elena estaba rota, perdida, resignada. Ahora era otra, ni mejor ni peor, solo diferente. Alguien que sabía poner límites. Alguien que entendía que el amor propio no es egoísmo. Alguien que había aprendido que a veces hay que romperlo todo para reconstruirlo mejor. La ciudad brillaba ante mí con sus millones de luces, sus millones de historias, y yo era solo una más. Pero era la mía, completamente mía. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire fresco de la noche, el sonido lejano del tráfico, el olor de las gardenias de mi balcón. Todo era real, todo era mío. Y por primera vez en años, eso era más que suficiente. 2 años y medio después de aquella llamada que me cambió la vida, me encontré de nuevo sentada en mi balcón, pero esta vez con un cuaderno en las manos. Una de las mujeres del grupo de apoyo me había sugerido que escribiera mi historia completa. Señora Elena, lo que usted vivió tiene que contarse. Hay miles de mujeres que necesitan saber que no están solas, que se puede salir de ahí. Así que empecé a escribir. No para publicar un libro ni nada grandioso, solo para dejar constancia. Para que un día, cuando Mateo creciera, pudiera leer estas páginas y entender por qué su abuela hizo lo que hizo. Era un sábado soleado de marzo cuando terminé la última página. Ese mismo día, Javier llegó con una noticia inesperada. Mamá, Isabel se va del país. Ha conseguido un trabajo en Dublín. Se lleva a Mateo. El corazón se me encogió. ¿Y la custodia compartida? El juez ha autorizado el traslado. Isabel ha cumplido todos los requisitos de su libertad condicional. Ha estado yendo a terapia. Ha pagado todas las multas. El juez ha considerado que es mejor para Mateo tener una estabilidad, aunque sea viviendo lejos. ¿Y tú cómo te sientes? Destrozado, pero también aliviado. Isabel necesita empezar de cero, lejos de todo esto, y quizás, solo quizás, eso la convierta en una persona mejor, por el bien de Mateo. ¿Tú también la perdonaste? Javier pensó un momento. No sé si perdonar es la palabra, pero entendí que ella también es una víctima de sus propias mentiras. Creció creyendo que el dinero y las apariencias lo eran todo. Nunca tuvo un ejemplo de amor real. En cierto modo, mamá, ella es más pobre que nosotros, incluso con ese trabajo en Europa. Una semana después, fuimos todos al aeropuerto. Isabel parecía diferente. Sin maquillaje excesivo, ropa sencilla, el pelo en una coleta simple. Casi parecía humana. Cuando me vio, dudó. Luego se acercó con Mateo de la mano. Señora Elena, ¿yo? Empezó, pero las palabras se le atascaron. Cuida mucho de mi nieto, dije simplemente. Es lo único que importa ahora. Ella asintió, con los ojos brillantes. Lo haré. Y siento todo. Sé que no es suficiente, pero es la verdad. Entonces te deseo que te vaya bien, Isabel. De verdad. Me arrodillé frente a Mateo, que ya tenía 3 años y medio. Mi amor, te vas a un sitio muy bonito con mamá, pero la abuela siempre va a estar aquí. Sí, hablaremos por videollamada. Te mandaré cartas y dibujos. ¿Y mi dinosaurio Arturo? Preguntó con su vocecita. Tu dinosaurio Arturo te cuidará desde aquí, cariño, y tu abuelo del cielo también. Lo abracé con toda mi alma, intentando guardar ese momento en mi memoria para los días difíciles que vendrían. Los vimos pasar el control de seguridad. Mateo se giró 3 veces para despedirse con su manita. Javier lloraba en silencio a mi lado. Mi hijo se va, mamá. Se va lejos. Pero no para siempre. Volverá en vacaciones, y cuando sea mayor, él decidirá dónde quiere estar. De vuelta, Javier me acompañó a mi apartamento. Mamá, sé que las cosas nunca serán como antes, pero ¿crees que algún día podremos ser una familia normal? ¿Sin todo este peso del pasado? Cariño, las familias normales no existen. Todas tienen sus problemas, sus secretos, sus cicatrices. Lo que importa es si estamos dispuestos a sanar juntos. ¿Y tú estás dispuesta? Llevo 2 años y medio dispuesta, Javier. Esperando a que tú terminaras de procesarlo todo. Esperando a que crecieras lo suficiente para entender lo que de verdad significa la familia. Esa noche, sola de nuevo, abrí el cuaderno donde había escrito mi historia. Leí la última línea que había anotado, y entonces comprendí que la libertad tiene un precio, pero la dignidad no tiene valor.
Pensé en todo el viaje. En aquella Elena que vivía en un cuarto de servicio pidiendo permiso para existir. En la que abrió su portátil y envió ese correo que lo cambió todo. En la que se enfrentó a su hijo en un juzgado. En la que reconstruyó su vida desde cero a los 68 años. Cada una de esas Elenas era yo. Y todas juntas habían creado a la mujer que era ahora. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de una de las mujeres del grupo de apoyo, Rosa, la que se había atrevido a demandar a su familia la semana pasada. Señora Elena, gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar mi vida. Hoy he empezado a vivir de nuevo. Sonreí. Quizás esa era la verdadera victoria, no el dinero recuperado, ni la casa, ni siquiera la relación reconstruida con Javier. Era saber que mi dolor había servido para algo, que mi historia podía iluminar el camino de otras mujeres atrapadas en la misma oscuridad. Me levanté y fui a la ventana. La ciudad se extendía ante mí, viva, palpitante, llena de historias como la mía. Historias de mujeres que aprenden tarde, pero aprenden, que se caen pero se levantan, que pierden, pero ganan lo más importante, a sí mismas. Cogí el reloj de Arturo de la mesa. Lo conseguimos, mi amor. No fue como lo planeamos, pero lo conseguimos. Nuestro hijo aprendió. Nuestro nieto sabrá de dónde viene. Y yo. Yo volví a ser yo. El reloj marcaba las 10 de la noche. Un nuevo día empezaría en 2 horas. Un nuevo día en el que yo elegiría cómo vivir, qué hacer, con quién estar. Un nuevo día de libertad. Porque al final, eso es lo que había ganado. No una casa perfecta, ni una familia perfecta. Había ganado la libertad de ser imperfecta, de equivocarme, de poner límites, de decir que no, de decir que sí, de vivir sin pedir permiso. Y esa, descubrí, era la verdadera riqueza. No lo que posees, sino lo que no permites que te quiten. No lo que heredas, sino lo que construyes con tus propias manos. No lo que otros piensan de ti, sino lo que piensas tú de ti misma. Cerré la ventana y apagué las luces. Mañana sería otro día. Un día más de esta nueva vida que tanto me había costado conseguir. Y mientras me metía en la cama en mi apartamento pequeño pero mío, en mi espacio que olía a café y a gardenias, sonreí. Porque por fin, después de tantos años, había vuelto a casa. No a una casa de ladrillos y cemento, sino a mí misma.